Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Mi nombre es Lizeth Escobar. Como saben, estamos presentando este material como parte de una acción especial y específica de la Dirección de Apoyos a Estudiantes y particularmente corresponde al Departamento de Orientación Juvenil como una de las 4 líneas de acción que tiene. En específico, vamos a abordar la línea de acción de atención a la salud mental. Para ello, el día de hoy tenemos aquí a la psicóloga Jessica Montserrat Tenorio Roque. Ella forma parte del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 15 Diodoro Antúnez Echegaray. El día de hoy, la maestra Jessica nos va a presentar la conferencia El cuerpo como un campo de batalla. Y bueno, el objetivo es que reflexionemos acerca de esos factores que influyen en la percepción y autopercepción de nuestros cuerpos, ¿no? Esto pues nos ayuda a resignificarlo, a darle un sentido a esa percepción que tenemos también incluso en nuestra autoestima, en nuestra salud física y en la seguridad que tenemos sobre los cuerpos. Bueno, pues bienvenida, maestra Jessica, te Muchas cedo el gracias. uso de la voz. Muchas gracias, Liz. Bueno, pues sí, este día vamos a hablar sobre un tema que me parece súper importante y en ocasiones no lo contemplamos tanto dentro del área de salud mental, porque casi siempre pensamos emociones, estabilidad y lo vemos muy cosas que no se ven, ¿no? Sin embargo, pues en este caso, el cuerpo como un campo de batalla nos habla justamente de todas esas cosas que están dentro de nuestra mente y que nos hacen de repente pensarnos, sentirnos de una manera diferente en el espacio. Y como dijiste, bueno, pues el cuerpo es más que la forma en que se muestra, en que se viste, en que se vive, en que se piensa, se siente, se mira y se juzga desde la parte social. Representa más de lo que nos dijeron que debería de representar. Incluso, bueno, esta imagen me gusta mucho. Es de Bradicardiaca, en una publicación justamente que hace hincapié en cómo todos estos estigmas sociales, estos estereotipos, la forma en que socialmente nos han enseñado que es la deseabilidad social, nos traspasan y nos atraviesan. Y todos estos puntos que les mencioné muchas veces tienen que ver con cómo es aceptado o cómo deberíamos o sentimos que deberíamos o pensamos que deberíamos ser o no ser. Jessica, ahí tengo una pregunta. Dime, Entonces, Liz. ¿deberíamos hablar del cuerpo o de los cuerpos? De los cuerpos, de hecho en plural, porque hay muchos tipos de cuerpo. Lo estoy encaminando al cuerpo, pero también quisiera que ustedes empiecen a pensar como el cuerpo pensando en el suyo, ¿no? Como algo que habitamos de manera individual, pero que en la parte social y en cómo coexistimos, también tenemos que pensar en la diversidad de estos. Claro, porque, y eso es muy importante, porque mencionabas ahorita un término eh, acerca de cómo nos enseñan a pensar en nuestro cuerpo, a mirar nuestro cuerpo, pero no es mirando un solo cuerpo, ¿no? O bajo un estándar, sino apropiarnos específicamente de nuestros cuerpos. Entonces, me parece muy importante que puntualices, que hablemos sobre los cuerpos, ¿no? Entendiendo que hay una diversidad infinita de cuerpos y que no hay un estándar, no hay un modelo a seguir. Exactamente. Sí, y bueno, también tocando estos puntos de la importancia de la relación con nuestro cuerpo, con cuestionarnos estos patrones de creencias que se han implantado por experiencias, por cosas que oímos, por las cosas que consumimos en redes sociales. Y también la conexión entre la mente y el cuerpo, porque a veces dibujamos o tenemos esta percepción desde que somos chiquitos. Yo me lo estaba preguntando cuando estaba haciendo esta presentación. Bueno, de chiquitos, por ejemplo, en la parte de las emociones, nos dicen cuando estamos aprendiendo o sentimos por primera vez el enojo, y de niños hay un berrinche, ¿no? Y nos explican que estamos enojados por algo y es algo que no vemos tal cual físicamente, vemos entre comillas porque pues sí hay acciones que lo representan, conductas que lo representan,
pero en el aprendizaje de gestionarlo hay como algo que tienes que ir entendiendo, que no está bien ni mal sentir, sino que está sucediendo y que es parte de ti. Ahora, en el cuerpo, por ejemplo, cuando comenzamos de niños a que nos enseñen sobre cómo funciona y todo esto, casi siempre se limita al aspecto físico y a su funcionamiento orgánico y a cómo debes de cuidar tu salud y que existen órganos que tienen ciertas funciones, pero no hay una conexión específica con cómo yo vivo esto que no veo, que cada día puedo tener acciones de autocuidado y toda esta situación, pero cómo lo voy a enlazar con qué tiene que ver con lo que pienso, qué tiene que ver con la forma en que yo me hablo incluso, ¿no? Y también vamos a tocar algunos puntos. ¿Por dónde puedo empezar si me siento también en ocasiones perdido o perdida o perdide? Porque no hay un punto de partida en este momento tal vez que yo pueda decir, ah, este es el paso A, el paso B, el paso C. Y de hecho también es importante mencionar que no todos los pasos van a ser los mismos para las personas. Ahora, también es súper importante entender lo que nos pasa por dentro. Y pensando en las juventudes, hay una situación importante, un proceso importante que se vive, que es la cuestión de la identidad. Y esta identidad se ve atravesada por la deseabilidad social, por nuestros aprendizajes familiares, contextuales, el autodescubrimiento, creencias, gustos, la cultura y también la relación con nuestros pensamientos, como les estaba comentando. Y bueno, también entender que el cuerpo es un vehículo, es el vehículo, pero cuando hablamos del cuerpo como un campo de batalla, no nos limitamos solamente a entenderlo como esto separado de la mente, ¿no? Sino que también el cómo nosotros nos apropiamos de las experiencias que sentimos, pensamos, vivimos y conocemos. Por ejemplo, también pensando de los procesos de la infancia, adolescencia, adultez, aunque ahorita nos vamos a centrar un poquito más en las juventudes, es importante que sepamos que esto no se limita a al cuestionarnos sobre nuestros cuerpos, no se limita a una etapa de desarrollo. Quizá cuando somos niños, cuando estamos descubriendo cómo se siente, lo ocupamos tal cual para aprender, ¿no? Brincamos, saltamos, nos movemos, y tal vez no hay un cuestionamiento tan reflexivo como comienza a verlo cuando ya estamos en una etapa de adolescencia, donde quizá comienzan estas preguntas. Voy a pasar un poquito de quién soy, quién debería ser, quién quiero ser también, y estos constructos sociales. Voy a regresar porque también es importante decir que más allá del ideal romántico de tengo que tener una buena relación de aceptación total y de amor con mi cuerpo, que es casi siempre lo que sí se menciona en la parte de cuando estamos teniendo una educación sobre la importancia del autocuidado, tenemos que separarlo y entender que no siempre va en esta línea romántica y en esta línea ideal, donde todos simplemente con que nos digan, ámate a ti mismo, quiérete a ti mismo, acéptate tal y como eres, la cosa va a suceder como por arte de magia, ¿no? A veces implica justamente cuestionarnos bastante. A veces también implica que esta situación pueda atravesarnos de diferentes formas. A veces incluso dolorosas, a veces también donde hay mucho cuestionamiento, donde no encuentro respuestas. Y también el hablar de esas cosas que normalmente no se hablan cuando solamente vemos la parte bonita, donde en la calle vamos caminando y vemos puestos de revistas que dicen 5 tips para una rutina de cuidado, ¿no? Y todo se enfoca a la parte de, pues cómprate este producto, y hace esta rutina de noche y de día, y otra vez nos quedamos en esta cuestión física, que no está mal, pero quizá todavía hay un poquito más que podemos traspasar esa barrera para saber si hay algo que yo pueda gestionar en mi forma de vivirme, de sentirme y de cuidarme, incluso también pensando en que si en este momento no es el mejor punto donde yo tengo quizá como una pelea interna con algo que no me gusta de mí,
sepa que también es un proceso y que no debo de estar ya mismo en una situación donde se vuelva algo tóxico, ¿no? Que me digan, tienes que quererte tal y como eres, y entonces yo siento que no puedo quererme tal y como soy, y tiene que llevar un proceso, y también es importante que yo aprenda a vivir ese proceso, que quizá en este momento no pueda ir a ese paso donde yo me acepto tal y como soy, pero buscar de qué manera puedo ir trascendiendo en estas preguntas y en cómo yo me voy sintiendo conmigo mismo. Jessica, ¿qué podrías mencionar acerca de los factores que influyen para que tengamos este alejamiento con el cuerpo? Que aunque lo tenemos día a día, lo tocamos, lo sentimos, no le damos ese valor que tú mencionas ahorita. Híjole, pues como lo mencionábamos al principio, creo que sobre todo es estos estereotipos que se imponen. Siempre alrededor hay los medios masivos de comunicación, ¿no? Nos están invadiendo con estas ideas de patrones, donde si no encajamos con algo, entonces no estamos en un punto deseable. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con la mayoría de las personas, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, de manera estereotípica, ¿quiénes son las personas atractivas? Bueno, pues tienen, incluso si ahorita nos hacemos esta pregunta en casa, podríamos mencionar una serie de cosas que tristemente están como muy marcadas en todos nosotros, en el contexto ya, incluso en la cultura. Em, y significan ciertas cosas o representan cosas que debemos o deberíamos, entre comillas, alcanzar. Todos estos mensajes subliminales en la publicidad, por ejemplo, igual y no te dicen tienes que ser así, pero ya hay un tipo de personas y cuerpos y con ciertas características marcadas, y entonces eso se va quedando en nuestro inconsciente, en un inconsciente colectivo y que ya todos estamos como normalizando. Eso sobre todo creo que es lo que está de manera general, pero obviamente también las experiencias que vivimos de manera individual. Por ejemplo, si en algún momento yo iba súper bien o estoy súper bien, nunca me había cuestionado alguna situación y me siento a gusto con el cuerpo con el que habito, y de repente alguien en mi familia o una persona me hace un comentario sobre mi cuerpo o cómo debería, o incluso ni siquiera de mi cuerpo, sino de una acción que estoy teniendo. Por ejemplo, si estoy comiéndome bien a gusto un postrecito y viene el comentario ay, deberías de bajarle a tal cosa. Ese es un ejemplo común, ¿no? Quizá entonces yo empiezo a cuestionarme, y si por ahí había una herida marcada, por ahí había una situación no resuelta en mí misma, eso puede permear también, y de ahí la importancia de entender que es muy importante, no es indispensable, de hecho, entender que no debemos de opinar o hablar o hacer comentarios sobre los cuerpos de otros y otras. Claro, y un poco tiene sentido hacia dónde va la respuesta, ¿no? De tu pregunta, ¿quién debería de ser? Y entonces piensas en estos estándares que ves en las series de televisión, ¿no? En que están súper de moda. Ya no decimos las telenovelas porque la población juvenil pues ya ni siquiera se tocan ese tipo de programas. Ahora están en otros espacios, ¿no? Como las series, las plataformas, pero al final siguen presentando estos modelos, estos personajes a los que inconscientemente pues los jóvenes y las jóvenes pues pretenden alcanzar, ¿no? Y en función de eso pues responden muchas personas, ¿quién debería de ser, ¿no? Pero tratando de Ujú. ajustarse a estos estereotipos. Incluso estas imágenes me parecen bastante impactantes. Por ejemplo, esta fotografía, ¿no? De haciendo mirar a una persona hacia un punto en específico, hacia lo que debemos alcanzar, como estas fotografías conceptuales, hacia dónde tienes que ir. Y probablemente también esa es otra lucha existencial, el siempre cuestionarnos y buscar esa coherencia con lo que
va con nuestros valores, con nuestra identidad, con nuestra personalidad. Pero sí, tienes mucha razón, Liz. Esta otra, ¿no? También me parece muy fuerte, de quién quiero ser, em, qué es lo que yo veo y qué es lo que busco. Y bueno, también esta parte donde los constructos sociales nos dicen qué tipos de cuerpos son los aceptables y también cuestionarnos según quién y por qué y cuándo y cómo se dijo y cómo se pactó y dónde, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en el caso de las mujeres o de cualquier persona, el hecho de tener vello corporal, pero está más marcada, perdón, marcado en las mujeres, no deberíamos porque no es higiénico. Pero ¿qué pasa con el sexo opuesto? No, no deberíamos porque tendrías que, no te ves bien, es que se ve sucio, es que no te ves cuidada, etcétera, etcétera. Es algo que también es indispensable que empecemos a transformar y a transitar. Incluso hay situaciones donde por este acto de decisión propia y quizá también de rebeldía, decir, ¿y por qué no? Si yo quiero y es mi cuerpo y son mis decisiones, yo puedo decidir sobre esto. Les voy a ir pasando algunas imágenes para que las vayamos viendo y vayamos reflexionando un poquito cuáles son las situaciones que giran alrededor. También cómo se enmarca el género o la identidad sexual, la de género, ¿no? Y también hay ocasiones, esta imagen me parece muy importante, porque en ocasiones el hablar sobre nuestros cuerpos no, no está de alguna forma permitido. A mí me ha sucedido que en ocasiones, cuando se tocan estos temas en familia, se limita mucho al deber ser. Entonces, es bastante fuerte cuando también trabajando con las juventudes te das cuenta que esta situación no se presenta en una generación, sino que viene desde hace muchísimo tiempo y que actualmente sigue sucediendo este tipo de cosas. Cuando tenemos que vivir de manera silenciosa estas luchas o estas peleas, esta batalla con nuestros cuerpos, y que no debería de serlo. Al final es lo que habitamos y aunque no debería de serlo, sucede. Y de ahí viene la importancia de poderlo verbalizar y de poderlo hablar y de buscar estos espacios también donde yo pueda cuestionarme y compartir estas ideas con otras personas. Esto también de la identidad, cómo me miro, con qué ojos me miro, cómo yo me veo, aunque otras personas quizá también sucede lo contrario, me pueden decir varias situaciones o características que resaltan en mí, que les gustan en mí y quizá yo no las he significado de esa forma. Y también es importante validar o saber de qué manera podemos acompañar, no solamente diciendo, no, no te preocupes, todo está bien. No, pero si tú eres súper bonita, tú eres una persona que está perfecta, ¿no? Entonces, esta lucha incluso a veces sí comienza con situaciones en ocasiones externas, pero esta lucha es interna. Y cómo entonces puede haber esta guía o estos pasos justamente, o puedo comenzar a reconciliarme con estas ideas sobre mi cuerpo, no con las ideas sociales, como a veces nos desdibujamos también y no, no quiero esto que yo veo, o esta cuestión de la deseabilidad, de lo que para algunos está bien y todos apapachan, pero yo en el fondo no me siento yo. Y Y bueno, justo aquí ahí viene ese ejercicio que hay que hacer, ¿no? Ese ejercicio propio Ujú. de cuestionarse, que tú ya lo mencionabas. Yo creo que un primer paso es cuestionarse si estos estereotipos pues se ajustan a mi vida, a mi contexto.
pero además también si me acomodan en muchos sentidos, si me hacen sentir a gusto, si estoy teniendo que sufrir para adaptarme o para ajustarme a esos modelos, si paso por una serie de prácticas que nunca tienen fin, que son muy deteriorantes, que son muy castigadoras, pues ese son como las señales, ¿no? Señales de que algo por ahí no está bien. Y el cuestionarse es un paso básico para que puedan entender también un poco esta construcción que tienen acerca de su cuerpo y cómo a través de los estándares también podemos castigarnos, ¿no? Podemos maltratarnos. Exactamente. Y el sentirte no debería de ser algo que te agote en una manera el vivirte, ¿no? No debería de ser algo que te agote en pensar o cuestionarte absolutamente todas las cosas que haces. Incluso puede ser parte de un proceso donde te estás descubriendo, pero en sí mismo el vivirte, el habitarte, aunque muchas veces en la trascendencia, cuando ya nos hacemos todas estas preguntas, puede haber incomodidad, también es necesario brincar y dar ese pasito para hacerlas, pero una vez estando como en esta parte de habitarte, una de las posibles señales es que no debería de doler, ¿no? El estar contigo misma, mismo, mismo. Y bueno, en esta propuesta de este ejercicio es que pues nos preguntemos si hay algo de nuestro cuerpo que nos desagrade y pensemos cuál fue la situación detonante o a partir de la cual comenzaste a sentir esto. Si tiene que ver contigo, con la sociedad, por ejemplo, si fue por alguna una situación, no sé, una experiencia, o si fue con algún comentario, o una exigencia también externa. Hay chicos, por ejemplo, que he visto en atención psicológica que practican cierto deporte y entonces en esta situación de tienes que entrar en este peso para calificar para tal competencia, empieza un cuestionamiento que está dentro de las reglas, dentro de las reglas de esta situación deportiva, pero comienza a ser un eco en cómo yo me percibo y tengo marcada mi identidad. O, por ejemplo, si tiene que ver con que tu cuerpo no sea parecido al de alguien. Y también es importante que contextualicemos esas creencias y las situemos y lo separemos de qué es lo que es mío y qué me pertenece y qué no es mío y qué no me pertenece. ¿Cuál es el comentario? ¿Cuál es em, la idea que yo tengo sobre mí misma o sobre mí mismo, misme? ¿Y cuál es la situación que ya no tiene que ver conmigo, con mis creencias y que quizá también puede hacer ruido, pero detenernos un poquito e incluso hacerlo como una lista, ¿no? ¿Cuáles son estas situaciones que me están trastocando y de dónde vienen? Y al final, pues justo lo más esencial y lo importante es iniciar con habitar el cuerpo que tenemos sin expectativas ni desde una relación ideal donde ya ahorita mismo tengo que sentir todo lo bonito y todo lo bello y esta situación, no, ni tampoco desde el rechazo. ¿Quién siento o quién soy en este punto? ¿Qué es lo que tengo? ¿Cómo me siento? Y esta cuestión de reconciliarse con el cuerpo, con estos, preguntarnos cuáles son nuestros pensamientos limitantes, saber que en todos los tipos de cuerpo, en todos los cuerpos hay diversidad, que estos estándares limitan la identidad, la forma de vivirte y también que aprendamos a dignificar a través de esta diversidad y quizá también apelar a la neutralidad corporal, donde si probablemente no siento honesto también decirme hoy, eh, no estoy conviviendo con mi cuerpo o sintiendo que soy la persona más hermosa del mundo, ni me gusta esta parte de mi cuerpo, ok, pero entonces es honesto y está bien que yo en este momento diga que no lo siento, eh,
porque también no podríamos llevarlo al otro límite de que empiece a ser un poco tóxico el decirlo y no sentirlo, porque queremos justo llevar en este proceso consciente el cómo yo me vivo. Pero entonces apelar ok, pero entonces no me hago un comentario tampoco dañino o violento o agresivo hacia mí misma, hacia mí mismo, hacia lo que estoy sintiendo. Puedo quizá en este momento no decir que me siento muy bien con mi cuerpo, pero entonces tampoco voy a hacer lo contrario, de dañarme y de juzgarme y de ser la persona más dura conmigo misma. Jessica, ¿cómo podemos o qué podemos comenzar a decirle a la población para iniciar con esta reconciliación con el cuerpo que tú mencionas? Em, bueno, aquí justo en esta parte presento algunas de estas recomendaciones, que en primer lugar sería prestar atención a los contenidos que consumimos, a cómo nos hablamos. También si cachamos que hemos normalizado formas violentas, poner atención en ello para modificarlo. Y también, sobre todo, si escuchas comentarios de otros que inviten al body shaming, no nos quedemos callados, porque justo son las cositas que no podemos, con las que no podemos permanecer indiferentes, porque todo esto tiene un eco en nosotros o en otras personas y es como el ciclo, ¿no? Que estamos intentando parar y que estamos intentando eh, detener. También otra situación que es importante modificar es que si escuchamos comentarios de otros que inviten al body shaming, no nos quedemos callados. El body shaming tiene que ver con esta práctica de criticar o de hablar mal o de enjuiciar a los cuerpos, los comentarios. Y bueno, ¿de qué forma puedo empezar a cambiarlo? No participando de ello, también alzando la voz y expresando, bueno, a ver, explícame de dónde viene esta idea, esta situación, y también evidenciándolo. También poner atención a nuestras heridas, priorizarnos, ser gentiles, cultivar la atención plena es algo súper importante, porque en medida de que nosotros podemos poner atención en las cosas mm, específicas que estamos pensando, cuáles son estas situaciones que van y vienen y saber que nuestros pensamientos muchas veces no son reales, son pensamientos y son pasajeros y se transforman y no engancharnos a ellos. Y también, por ejemplo, otra forma muy amorosa es cultivar la atención plena al comer y eligiendo qué cosas quiero, o qué alimentos voy a decidir elegir hoy y qué alimentos voy a decidir disfrutar, no comer de forma automática, ni, por ejemplo, y también a la hora de vestirnos, cómo quiero elegir vestir mi cuerpo con lo que yo me sienta cómoda, cómode y que también al final va a representar solamente a mí. Nadie me tiene que decir de qué manera debo o tengo que hacerlo si el cuerpo que estoy vistiendo es mío, habitando es mío, y soy la única persona que tiene esa injerencia para poder decidir de qué manera quiere hacerlo. También aceptar que la diversidad corporal existe, aunque es entre comillas, obvio, tenemos que visibilizarlo y tenemos que visibilizar también que esta diversidad implica diferentes formas de cuerpos, tamaños de cuerpos, que todos, también incluso, aunque todos sabemos que tenemos vello corporal, también es como el tabú, ¿no? Como lo que decíamos hace un momentito, de deberías de quitártelo, ciertas personas de tal género no deberían de tener, como que son situaciones que ya se han vuelto socialmente aceptadas y tenemos que modificar esas cuestiones. Otra cuestión importante es que tiene que ser ley de vida el que no debemos de opinar sobre el cuerpo o aspecto físico de otros y otras. Eso es súper indispensable que lo interioricemos desde ya, porque estas cuestiones se han normalizado y esto solamente genera que
se generen estos prejuicios, esta situación de que veamos normal el hablar o juzgar a otras personas por cómo se visten, por cómo hablan, por cómo son, y no debería de ser así si entendemos justo que existe esta diversidad y esta elección individual. Y bueno, Y pues si me permites, Jessy, también hacer referencia de, no solamente estamos hablando del aspecto de peso, ¿no? O centrados en el peso, sino de la diversidad de los cuerpos en todos los sentidos, desde limitaciones observables, ¿no? Limitaciones no observables, pero al final que nos dificultan un poco hacer alguna actividad. Hay algunas con las que sí, como bien mencionas, decidimos y podemos tener elección, pero hay otras que no tenemos injerencia en ujú, ello y que aún así es un cuerpo y es un cuerpo que se respeta, es un cuerpo diverso y es un cuerpo que ocupa un espacio. que se tiene que dignificar. Sí, claro, tienes toda la razón. En este espacio de la diversidad, sí, justo no solamente encaminando a la cuestión de cómo nos miramos, el género incluso, sino también, por ejemplo, la discapacidad, que también es importante que se mencione y que se visibilice y que se dignifique. Ujú. Y bueno, pues estos son los aspectos generales que yo quiero compartir y también dejar esta reflexión sobre cuáles son estas situaciones que podemos y están en nuestras manos, quedarnos, que se quede como una cuestión de reflexión, de también sentir y apropiarnos y habitar justamente el cuerpo que tenemos con este respeto y también el respeto hacia otros tipos de cuerpo. Y bueno, Claro que pues sí, y muchas también gracias. si es un acto voluntario, sin embargo, también está sostenido en un derecho humano, ¿no? Y entonces el Exactamente. respeto hacia una misma, uno mismo, y también el respeto hacia otras personas. Pues muchísimas gracias, Jessie, muy enriquecedora esta presentación. No sé si quieres comentar tus datos de contacto ahí en CECID para que puedan ubicarte en algún correo electrónico o ubicación física ahí dentro de la escuela. Claro, bueno, pues mi correo es jtenorior@ipn.mx y estoy en la Coordinación de Orientación Juvenil en el segundo piso del edificio de gobierno, dando atención psicológica de contención a los jóvenes y también pues trabajando en conjunto con la comunidad, docentes, administrativos, padres de familia y estudiantes en general, talleres, cursos, para cuestionarnos y reflexionar, buscar esos espacios reflexivos sobre diversos temas enfocados a la salud mental, prevención de adicciones, desarrollo académico y profesional y también salud sexual y reproductiva. Muchísimas gracias, Jessie. Pues seguimos aquí a la orden y esperemos sumar esfuerzos en los siguientes días. Te mandamos un Gracias, abrazo. Luis. Muchas gracias.